Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos a este análisis animado creado especialmente para los trabajadores del mundo? Hoy vamos a adentrarnos en una historia que la verdad fue sorprendentemente accidental. Todo esto basándonos en un ensayo fundamental escrito allá por 1894 por Rosa Luxemburgo. A lo largo de esta explicación vamos a desmenuzar exactamente cómo un evento que parecía aislado se terminó transformando en una de las fechas más reconocidas a nivel global. Así que sin más preámbulos, arranquemos con este relato lleno de giros inesperados que seguro va a cambiar la forma en que muchos entendemos esta fecha. A ver, empecemos con una pregunta que podría parecer que tiene una respuesta súper obvia. ¿Dónde y cuándo comenzó el primer Día Internacional de los Trabajadores? Digo, si le preguntamos a casi cualquier persona sobre los orígenes de esta fecha, lo más seguro es que nos apunten hacia las grandes ciudades industriales de finales del siglo XIX en el hemisferio norte. Pero la historia documentada nos cuenta algo totalmente distinto. Lo más fascinante aquí es el tremendo choque entre la expectativa y la realidad. Por un lado, tenemos la asunción general, que todo este movimiento arrancó un 1 de mayo, seguramente en las fábricas de Europa o en Norteamérica. Pero la realidad, al menos según el relato histórico de Luxemburgo, es otra historia. Resulta que el verdadero origen nos lleva al 21 de abril de 1856, y nada más y nada menos que en Australia. O sea, fue ahí donde realmente se dio el primer gran empuje por una jornada laboral de 8 horas. Literalmente, el precedente de todo. Pasemos a la primera sección. Una idea sorprendente. Fíjense que Luxemburgo detalla que los trabajadores australianos tenían un plan súper concreto. Su idea original era hacer un solo día de huelga. Y ojo, no era nada más dejar de trabajar. Organizaron mítines y hasta actividades de entretenimiento. El objetivo central era clarísimo: exigir la jornada laboral de 8 horas. Pero lo curioso es que lo veían como un evento de una sola vez. Sin embargo, el impacto fue tan inmenso en la clase obrera y generó tanto entusiasmo que casi de inmediato inspiró la idea de repetirlo cada año. Y esto nos lleva a una cita que ilustra perfectamente la visión de nuestra fuente. Reportando de manera imparcial el apasionado contexto histórico de este texto, podemos ver cómo Luxemburgo entendía el poder psicológico de todo esto. Para ella, el impacto real no era solo pedir las 8 horas, sino que los trabajadores reconocieran su propia fuerza colectiva. Fue como darse cuenta de su propio poder. Esa chispa psicológica fue el verdadero motor que hizo que la idea de una manifestación proletaria se regara como pólvora. Sección 2. El salto a Norteamérica. Es interesantísimo ver este efecto de bola de nieve cronológico. Eventos laborales que estaban súper aislados geográficamente, de repente empezaron a alinearse. Tenemos el inicio en Australia en el 56 y luego un salto enorme, 3 décadas después, cuando los trabajadores en Estados Unidos deciden ir a huelga el 1 de mayo de 1886. Luego vemos que planean reactivarlo en el 88, lo que desemboca en el Congreso del 89 y finalmente la huelga universal de 1890. Básicamente, piezas dispersas armando un solo rompecabezas global. Y el punto clave de esta expansión es la escala que agarró el movimiento. Para 1886, esto ya no era un grupito de pioneros. Imagínense esto, estamos hablando de 200,000 personas en Estados Unidos abandonando sus puestos un 1 de mayo para exigir la jornada de 8 horas. Una cifra monumental que demuestra cómo aquella idea australiana ya había captado la atención de una fuerza laboral masiva al otro lado del mundo. Pero bueno, sabemos que la historia casi nunca avanza en línea recta, ¿verdad? Aunque ese impulso inicial en Estados Unidos fue brutal, se vio interrumpido abruptamente. Hubo intervención de las autoridades y el hostigamiento policial y legal frenó las manifestaciones por un tiempo. Pero fue solo una pausa temporal. La convicción seguía ahí, firme. Para 1888, los trabajadores retomaron su decisión y marcaron el 1 de mayo de 1890 para su próxima gran demostración. Pasemos a la sección 3. El Congreso de 1889. Mientras pasaba todo esto en América, en Europa el movimiento obrero también agarraba muchísima fuerza. Y para muestra, un botón: 400. Ese es el número de delegados internacionales que asistieron al Congreso Internacional Obrero de 1889. Esto representó una consolidación de poder y organización nunca antes vista. O sea, ya no eran esfuerzos locales aislados, eran 400 representantes debatiendo juntos el futuro laboral del mundo. En ese congreso, la huelga universal se armó básicamente en 3 pasos muy lógicos. Primero, acordaron que la jornada de 8 horas sería la demanda principal para todos, sin excepción. Segundo, Lavín, un delegado de los sindicatos franceses de Burdeos, propuso un paro universal para difundir esta exigencia en todos los países. ¿Y el paso maestro? El tercero.
El delegado estadounidense mencionó la huelga que ellos ya tenían programada para el 1 de mayo de 1890. El Congreso vio la oportunidad perfecta y sencillamente alinearon todo en esa misma fecha. Sección 4. Un éxito inesperado. El ensayo detalla lo que fácilmente podríamos llamar un feliz accidente. Igual que los australianos 30 años antes, en el Congreso del 89, nadie tenía en mente crear una tradición anual. La idea original era súper simple: hacer una única manifestación internacional en 1890 y ya. Pero la realidad histórica superó cualquier plan. El éxito de esa huelga fue tan abrumador y resonó tan profundo en la clase obrera que se volvió innegable. Con una sola vez bastó para que todo el mundo entendiera que esto tenía que convertirse en una institución permanente, todos los años. Y llegamos a la sección 5. El futuro del primero. Para ser fieles a la fuerte terminología política del texto original de 1894, es vital entender cómo veía la autora el futuro de esta fecha. Ella argumentaba que incluso si se lograran las 8 horas, el 1 de mayo no era solo para celebrar una victoria del pasado. Informando esto desde una perspectiva histórica neutral, vemos que el día se define aquí como una manifestación continua. Según Luxemburgo, seguiría siendo una plataforma activa de protesta mientras la lucha contra la clase dominante siguiera sin resolverse. En resumen, lo veía como una resistencia constante. Y para cerrar, nos quedamos con una reflexión muy visionaria de la propia Rosa Luxemburgo. Ella deja abierta una pregunta hacia el futuro. Cuando lleguen días mejores y se alcancen todos los objetivos, ¿será acaso toda la humanidad la que conmemore el 1 de mayo para honrar los sacrificios del pasado? Es una idea bastante profunda que nos invita a pensar en el enorme legado permanente de un movimiento que, aunque suene increíble, empezó de manera totalmente accidental un día de abril en Australia. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis animado.